¿Y cómo matan al gusano? En San Miguel, Usulután, La Unión y hasta en el volcán. ¡Cocodrilos! ¡Wow! Muchísimas gracias. Tenemos que comenzar nuestro programa el día de hoy con una lamentable noticia que recibimos ayer y es el fallecimiento de Isis Gallardo, amiga de Canal 21, por lo cual nosotros como Grupo Megavisión, como programa de Salud TV, nos unimos al dolor de su familia y les enviamos nuestro más sentido pésame. Ella, como se manejaba en los medios, falleció a consecuencia de las complicaciones de un evento cerebrovascular. Enviamos nuestros más sentido pésame a su familia y que descanse en paz ella y la serenidad, la resignación a todos sus familiares. Como Salud TV, tenemos a nuestro invitado, el doctor Humberto Calderón, quien es nuestro neurólogo, que como para educar a nuestra población nos va a decir de qué se trata un evento cerebrovascular y cuáles son sus complicaciones más frecuentes. Ok, antes que nada, buenas tardes, siempre es un gusto acompañarlos y discutir de temas interesantes como lo hacen en este bonito programa. Bueno, una enfermedad vascular cerebral a grandes rasgos es un trastorno, como se menciona, de la circulatura vascular del cerebro, que puede llevar a un paciente a que tenga discapacidad leve, moderada, grave hasta la muerte, dependiendo de los territorios que son afectados y dependiendo de la magnitud de la lesión. Si afecta estructuras vitales, el desenlace es fatal. Por lo general, los más comunes son los que se conocen como derrames que no son hemorrágicos, es decir, la enfermedad vascular cerebral isquémica o el infarto cerebral. Aquí lo que ocurre es que un vaso sanguíneo se tapa por un coágulo, un trombo, la sangre no llega y ese tejido sufre lesión hasta que una parte de él termina muriendo y dejando como secuela al paciente una discapacidad para movilizar su cuerpo, para hablar, etc. Esto es lo más frecuente en el 85 al 90% de los casos, pero también hay otras causas, ¿verdad? Y es la enfermedad vascular cerebral hemorrágica, que es el derrame cuando se rompe un vaso sanguíneo. Ocurre una ruptura del vaso sanguíneo, esto es aproximadamente en 1 o 10 segundos. Luego se forma el hematoma. Esto lleva aproximadamente menos de 1 hora. Este hematoma me refiero a una colección de sangre, pero esa colección de sangre tiende a irse expandiendo. Eso lo hace más o menos en unas 6 horas y es lo que se conoce como expansión del hematoma y tiene alto riesgo para la mortalidad. Si sigue expandiéndose hasta que compresiona estructuras vitales, el desenlace va a ser un fallecimiento. Finalmente, entre las 24 a 72 horas, el derrame de sangre, la colección de sangre o hematoma también comienza a inflamarse, ¿verdad? Y se forma un edema alrededor, a eso le llamamos edema, que contribuye más a comprimir las estructuras cerebrales. Las complicaciones van a depender del territorio. Si tiene, por ejemplo, un área visual afectada, el paciente va a tener un defecto visual en algunos campos de la visión, puede ser que no mire del lado izquierdo en una parte temporal o en el lado derecho una parte nasal, que no mueva la mitad del cuerpo, que no pueda emitir el lenguaje, que no pueda comprenderlo, que no pueda nominar o repetir cosas, etc. Hay diferentes tipos de lesiones, pero en los casos fatales, ¿qué ocurre? Cuando hay hipertensión intracraneana, el hematoma se ha expandido, hay inflamación, hay compresión. Recordemos que la cavidad endocraneana es como un sistema semicerrado, lo voy a mencionar así. Tiene pequeños agujeritos donde salen vasos sanguíneos, nervios del cráneo, pero recordemos que en la base, en su parte posterior o fosa posterior, tiene un agujero un poco más amplio que se conoce, es más grande y por eso se llama agujero magno. Ahí sale el tallo del cerebro que se une a la médula espinal.
Entonces, cuando un hematoma se expande, una hemorragia se va extendiendo, comprime el cerebro. Al comprimir el cerebro, lo empuja, aumentando la presión del cráneo, lo que se conoce como hipertensión intracraneana, endocraneal o intracerebral. El cerebro comienza a ser empujado, a desplazarse, ya sea hacia los lados, hacia abajo, por ejemplo. A eso se le llama herniación cerebral. Cuando se comienza a desplazar hacia abajo, desplaza el cerebelo. El cerebelo tiene unas estructuras llamadas tonsilas o amígdalas del cerebelo. Esas se incrustan en el agujero magno, comprimiendo el tallo. Al comprimir el tallo se van perdiendo o dañando funciones vitales, la respiración, la circulación, la presión. Y si esto sigue extendiéndose, no se logra controlar, pues puede llegar al fallecimiento. Bueno, muchísimas gracias por esa explicación, doctor. Nuevamente nos unimos al dolor de esta familia, pero que tengan la certeza de que ella ya está descansando en la presencia de nuestro Señor y lo más importante, ya está con sus seres amados. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa. El día de hoy vamos a estar hablando de ansiedad y ataques de pánico. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros demás invitados. El ataque de pánico es una reacción de ansiedad muy intensa, acompañada de la sensación de falta de capacidad para controlar esa reacción e incluso la convicción que uno puede llegar a morir en ese momento. La persona que sufre episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizada, sin una razón evidente para sí misma o para los demás. Durante estos episodios se producen síntomas físicos muy intensos, como taquicardia, dificultad para respirar, hiperventilación pulmonar, temblores o mareos. Durante un ataque de pánico o crisis de angustia, se presenta al individuo una súbita aparición de un nivel elevado de ansiedad y excitación fisiológica sin causa aparente. Recuerde que puede comenzar a comunicarse con nosotros a través de nuestros medios. Márquenos al 2283-2157, que es nuestro teléfono en estudio, o también puede escribirnos a través de nuestras redes sociales. Facebook como Salud TV, Twitter como @SaludTVGMB o en línea a través del sitio www.canal21.megavision.com.sb. Así que en lo que podamos ayudarles, usted puede interactuar con nosotros. Para hablar de nuestro tema del día de hoy tenemos a los invitados. La primera a la que vamos a dar la bienvenida, teníamos días de no tenerla por acá. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a la licenciada Dorita Urrutia de Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer estar acá nuevamente. Qué bueno, de verdad que ya nos hacía falta. También a mí me hacía falta venir por acá. Perfecto. Bueno, a nuestro neurólogo que ya lo presentamos, pero nuevamente le doy las gracias por su ayuda y bienvenido, doctor Humberto Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Nuevamente ahora vamos a cambiar de tema y hablar de otro tema muy interesante. Siempre agradecido, como lo repito. Bueno, y tenemos a nuestra psiquiatra, porque aquí no puede faltar, ¿verdad? La doctora Michelle Soto. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar este día acerca de los trastornos de ansiedad, que es algo muy importante que toda nuestra población conozca acerca de esta enfermedad. Bueno, y definitivamente creo que lo primero que hay que definir es qué es ansiedad y qué es un ataque de pánico, si son lo mismo, porque ya veíamos en la cápsula que realmente es una reacción de ansiedad exagerada, pero explíquenos. Sí, primero hablar acerca de qué es la ansiedad, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos ansiedad. Esa es una emoción normal que todos presentamos. Por ejemplo, ante un trabajo, un examen que vamos a hacer, ante una situación que puede generarnos ponernos ansiosos, es cuando presentamos ansiedad y esto es normal. Ahora, ¿cuándo es un trastorno de ansiedad o cuándo estamos presentando pánico? Esto se define cuando estos síntomas son demasiado grandes, son demasiado intensos y esto comienzan a interferir en nuestras labores cotidianas, ¿verdad? Nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso tienen un sistema de alerta, ¿verdad? Ante cualquier peligro, ante cualquier amenaza, pero en ocasiones este sistema se pone alerta ante cualquier circunstancia que no es peligrosa y ahí es donde vienen los ataques de pánico.
El ataque de pánico es definido como un miedo intenso, como un episodio súbito de angustia y que va acompañado de ciertos síntomas, ya sean cognitivos, es decir, del pensamiento, como síntomas físicos también. Lo importante de conocer estas enfermedades es que las personas en ocasiones comienzan a cambiar sus estilos de vida, las personas pueden dejar de estudiar, pueden dejar de trabajar, pueden dejar de hacer cosas que antes les gustaba porque ahora la ansiedad o los ataques de pánico son demasiado graves, son demasiado grandes, son muy intensos y eso no les permite continuar haciendo la vida como antes lo hacían. Entonces es bien importante que mencionemos que todos podemos presentar ansiedad, pero es diferente ya un trastorno de ansiedad, es una enfermedad en ese caso. Excelente, doctora. Ahora bien, cuando usted me dice que el ataque de pánico es una reacción exagerada con un miedo intenso, ¿el miedo intenso es a algo específico o puede ser miedo a cualquier cosa? Eso puede ser un miedo a cualquier cosa, ¿verdad? Todos podemos presentar miedo ante una situación, por ejemplo, un asalto, un desastre natural, un examen, ante cualquier situación nos puede dar miedo. Pero en el caso de los ataques de pánico, el miedo es ante nada, ¿verdad? No hay una situación o no hay un estresor que lo esté ocasionando. Pero el miedo es a morir, por ejemplo, o a que algo me pase, o a que algo le pase a mis seres queridos, ¿o hay algo específico? Sí, de hecho hay diferentes síntomas que se presentan en el ataque de pánico. Por lo menos debe cumplir con 4 síntomas para decir que estamos teniendo un ataque de pánico. Los síntomas más importantes son palpitaciones, dolor de pecho, que es por la que la gente consulta, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente es que nos va a dar un infarto. Puede presentar náuseas, dolor de estómago, sensación de mareo, sensación de que se va a desmayar. Las pacientes comienzan a presentar hormigueos o parestesias, que es así como nosotros le llamamos. También pueden presentar sensación de desrealización. Eso significa que la persona siente como que no es ella misma o la persona siente como que no está en el lugar donde debería estar. También otro bien importante es asfixia. Comienzan a sentir que se van a quedar sin aire, que no pueden respirar. Y 2 de los síntomas que son bien característicos de los ataques de pánico es 1, miedo a volverse loco. Eso es lo que dice la gente, yo siento que me estoy volviendo loco. Y el más importante, o lo que culmina y lo hace la gente consultar, es miedo a morirse. El miedo a morirse. Miedo a morirse. Entonces todos esos síntomas de los que he mencionado, por lo menos tienen que estar presentes 4 para que nosotros digamos es una crisis de ansiedad, es un ataque de pánico. Entonces lo que la gente piensa es que en ese momento se va a morir, porque lo que pensamos es que tenemos un infarto, tenemos un derrame, es lo que todo se nos viene a la mente, ¿verdad? Entonces es miedo a morirse, miedo a perder la cabeza o miedo a volvernos locos. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de este interesante tema. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. BioOil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la misma. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Purcellin. Para más información sobre este producto y resultados de pruebas clínicas, visite www.biooil.com. BioOil ahora disponible en nuestro país a un precio de venta de $11.49. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Meditar bastante, pensar mucho, ir al psicólogo, ayuda bastante. Respiraciones por 10 segundos a 20 segundos. Más que todo deporte, ejercicio, ayuda bastante porque hace que el cerebro genere endorfinas. Pues yo pienso que podemos comenzar por controlar las cosas que nosotros hacemos, pero a la vez siento que para controlar la ansiedad debemos de ser más estables en cuanto a nuestros sentimientos, combinarlos con las cosas que mantenemos siempre. Pero más que todo, quizás basado en la alimentación, tener una dieta adecuada. Igual siento que algo que puede ayudar muchísimo es controlarlo en base a tomar mucha agua. Creo que es lo que más que los médicos recomiendan, tomar mucha agua, una dieta adecuada, la controla adecuadamente. No, pero creo que el hecho de que la gente coma no saludable, o sea, que coma grasoso,
genera ansiedad porque tiene problemas como gástricos y todo ese tipo de cosas. No, yo pienso que allí uno mismo tiene que tratar la manera de no pensar en esas cosas. Lo que si se debe a algo se tiene que hacer y ya está ahí. No obligar el pensamiento ni el corazón, va, ahí es donde puede permitir esa enfermedad. Bueno, uno ser más positivo y tratar de ser mejor en toda área de mi vida como persona y siempre no perder mi punto de vista y mis metas. La ansiedad, descansando supongo. Lo único que podría hacer es descansar las 8 horas que debo, porque a veces yo siento que por no dormir bien es porque me pongo ansiosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no podemos dormir, leer un libro antes de dormir sí ayuda a relajarse. Haciendo alguna actividad que le guste, artística, cultural, escribiendo, haciendo música, posiblemente leyendo un libro, tratando de expandir tu conocimiento, simplemente no enfocarte en el problema que tenés, sino tratar de omitirlo y tratar de buscar algo más que introducir en tu mente, creo yo. Bueno, yo creo que sobre todo debe tranquilizarse, determinar la ansiedad y ya cuando tenga la causa focalizada, debería de ver cómo solucionar el problema para que no siga pensando y causándole más ansiedad. Si es por algún problema, ¿verdad? Respiro, como algo que me gusta y pienso en hacer otra cosa o me dedico a algo específicamente. Pueden salir a comer algo saludable, pueden ir a un parque si está cerca, hacer arreglos con amigos, cualquier cosa que les ponga la mente en otra sintonía. Bueno, estamos hablando de ansiedad y ataques de pánico. Estábamos definiendo un poco antes de la pausa y ahora quiero que hablemos de epidemiología, es decir, en quiénes es más frecuente. ¿A todos nos puede dar? Licenciada, ayúdenos con eso. Bueno, realmente a todos nos puede dar. Principalmente se desarrolla se instala más o menos entre los 18 y 24 años, es decir, en el adolescente tardío, en el adulto joven. Es más frecuente en mujeres que en hombres, sin embargo, le puede dar a cualquier persona que haya sido expuesta, por ejemplo, a situaciones que le ocasionaron ansiedad durante la infancia, traumas del pasado que realmente no fueron procesados y pueden tener se van generalizando. Estos traumas son específicos en el tiempo que suceden, pero se van como que la envergadura, el alcance, conforme los años pasan, van siendo mayores y más generalizados a otras áreas. Tanto así que la persona ya ni siquiera recuerda cuando es un ataque de ansiedad. Por ejemplo, una persona con un trastorno de ansiedad generalizada ya ni siquiera sabe a qué le tiene ansiedad. Sencillamente estuvo expuesta a episodios ansiosos durante mucho tiempo y ahora se le dispara con cualquier situación. Y en el caso de los ataques de pánico es cuando sale de aquello de unos niveles incontrolables, realmente muy fuerte, y que pueden ser disparados por cosas que inconscientemente, que están en el subconsciente, pero que no las recuerda en ese momento, y eso dispararlo. Entonces es importante el tratamiento psicológico. Muy interesante. Bueno, doctor Calderón, neurológicamente allá en el cerebro, ¿qué está sucediendo? ¿Pueden haber enfermedades asociadas también a esto? Pues la explicación es bien compleja. Es un trastorno neuropsiquiátrico y sí pueden haber enfermedades asociadas. Son núcleos cerebrales, es decir, grupos de neuronas. Tal vez no quiero confundir y entrar de lleno. Por ejemplo, hay estructuras llamadas amígdala, hipocampo, locus ceruleus. Cada estructura tiene una función. Por ejemplo, por mencionar el locus ceruleus, está en el tallo, aumenta la liberación de noradrenalina. ¿Qué va a tener el paciente? Palpitaciones, elevaciones de presión, si afecta el núcleo parabraquial, trastornos respiratorios. Todas esas vías de ese sistema de núcleos pueden llegar a estructuras llamadas amígdala, hipocampo. No vamos a entrar de lleno, pero quiero llegar a que cada síntoma de estos tiene una explicación por activación de un grupo neuronal. El miedo, la angustia, la desesperación, la asociación con síntomas defecatorios, urinarios, todo tiene una explicación por activación de núcleos, de un sistema adrenérgico, incluso vías colinérgicas. Entonces sí tiene una explicación a nivel cerebral. Y hay enfermedades también asociadas. Por ejemplo, hay enfermedades degenerativas con lesiones en estas estructuras que pueden causar ansiedad,
¿verdad? Asociado a mucha angustia excesiva, por ejemplo, en neurología y en el área que yo veo, la enfermedad de Parkinson, pacientes que son epilépticos también, ¿verdad? Pueden tener asociada la ansiedad a la epilepsia o tener ansiedad como síntoma de la epilepsia. Por ejemplo, hay epilepsias de la parte de en medio, que le llamamos mesial, del lóbulo temporal, pues pueden tener angustia, pueden iniciar con angustia, desesperación, palpitación, piloerección, como que fuese un trastorno de ansiedad, pero ahí viene el cuadro clínico y la evaluación y muchas veces el apoyo también con las especialidades como psiquiatría para llevar a un buen diagnóstico al paciente. Y muchas veces puede haber confusiones diagnósticas. ¿Qué otras enfermedades? Por ejemplo, la artritis reumatoidea también puede asociarse a ansiedad. Enfermedades cardíacas, los pacientes que han sufrido un infarto, posinfarto, pueden tener ansiedad. Los que tienen angina de pecho, es decir, dolor de pecho, los que padecen arritmia cardíaca, es decir, palpitaciones, pero por arritmia. Pacientes que tienen enfermedades endócrinas, los diabéticos, ellos también pueden tener ansiedad, que tienen hipertiroidismo, es decir, una hiperfunción de su glándula tiroidea. Los pacientes que son hipotiroideos, pero en este caso porque les administran hormonas tiroideas, pueden tener ansiedad. Pacientes que tienen problemas digestivos, úlceras gástricas, o pacientes que tienen lo que se conocen como colitis nerviosa, ¿verdad? Pueden tener síntomas cólicos, dolores, diarreas asociadas a ansiedad. Otro tipo de pacientes pueden ser aquellos que tienen enfermedades dermatológicas, por ejemplo, se ha descrito en pacientes con acné, en pacientes que tienen psoriasis, también pueden tener ansiedad. Muchos trastornos médicos pueden tener ansiedad, así como también otras enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión. Hay sustancias también que pueden causar ansiedad, por ejemplo, drogas, el crack, la cocaína, la adicción a la marihuana, el alcohol, el tabaco, todo eso puede causar ansiedad. Medicamentos antigripales, la pseudoefedrina, que sirve para descongestionar cuando está tapada la nariz. Antihistamínicos también pueden causar ansiedad, esos vienen en los medicamentos antigripales. Broncodilatadores en los asmáticos también pueden causar ansiedad. Y otro tipo de estimulantes como las anfetaminas, el mismo café puede causar ansiedad. Definitivamente muy complejo. Todos podemos tener ansiedad, ya sea asociado a una enfermedad secundaria a esta o que sea el síntoma de esta, o bien no tener nada y sencillamente tener ansiedad. Doctora, hablemos un poco de la clasificación, porque hablábamos en el corte entre ataques de pánico y fobias. Por ejemplo, para mí yo podría pensar un evento de claustrofobia se podría comparar a un ataque de pánico, pero ya me explicaban que no, porque es algo local. Pero a ver, explíquenos usted un poco más. Sí, primero existe la clasificación, el grupo grande es los trastornos de ansiedad, y dentro de los trastornos de ansiedad hay diferentes subgrupos, ¿verdad? Entre ellos, lo más importante es el trastorno de ansiedad generalizada. Este es un trastorno de ansiedad y esto se caracteriza porque la persona comienza a presentar ansiedad la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos durante 6 meses. Y aparte de eso va acompañado de síntomas físicos, dolor de pecho, la persona comienza a temblar, se siente mal durante todo el día, las personas dejan de trabajar, hay insomnio también asociado y todos estos síntomas se presentan diariamente. Ese es un trastorno de ansiedad generalizada y es una de las patologías que más vemos en el área psiquiátrica. Otro de los trastornos de ansiedad es el trastorno de pánico y es diferente un trastorno de pánico que un ataque de pánico. Hablamos acerca del ataque de pánico, que era ese miedo súbito, ese miedo intenso que tenía muchos síntomas físicos, y un ataque de pánico lo podemos presentar cualquier persona, ¿verdad? Pero este se convierte en un trastorno de pánico cuando hay ataques de pánico repetidos o que la persona haya tenido un ataque de pánico y que luego toda su vida cambió a raíz de ese ataque de pánico. Es decir, que pasa todo el día pensando que le va a volver a dar el ataque, cambia su estilo de vida porque piensa que si el ataque de pánico le dio conduciendo, ya no quiere agarrar el carro, ¿verdad? O ya no sale con sus amigos porque le va a dar pena que sus amigos le vean que está teniendo un ataque de pánico, o ya no quiere salir a hacer ejercicio porque piensa que eso le va a desencadenar un ataque de pánico. Entonces ese es un criterio para decir que esa persona tiene un trastorno de pánico. Y además esta persona comienza a presentar ansiedad anticipatoria, es decir, que aunque no tenga un ataque de pánico, piensa que le va a dar, ¿verdad? Entonces esta persona comienza a sentir un poquito de ansiedad y ya piensa, ya, ahorita estoy teniendo un ataque de pánico,
¿verdad? Entonces eso es diferente. Un ataque de pánico, como les digo, puede ser un miedo intenso, súbito y nos va a dar a todos. En cambio, un trastorno de pánico ya es diferente porque ya son ataques de pánico repetidos. Otra cosa muy importante y otra, dentro de los trastornos de ansiedad también existe la agorafobia. La agorafobia significa ansiedad excesiva a lugares abiertos, por ejemplo, ir a plazas, ir a museos, ir a cines, o solo el hecho de estar haciendo fila en un banco también puede presentar este tipo de trastorno de ansiedad. También las fobias específicas, ¿verdad? Eso significa que la persona se presenta muy ansiosa solo cuando hay un estímulo específico, es decir, un animal que le cause miedo, alguna situación que le cause miedo a esa persona, las alturas, la oscuridad, todo eso es una fobia específica porque solo la persona se pone ansiosa ante cierto estímulo. Otra parte también bien importante es la fobia social, también va dentro de los trastornos de ansiedad. La fobia social es aquel tipo de miedo que tiene la persona o ansiedad que se presenta ante el hecho de estar en grupo o el hecho de tener que pasar a hablar en público o que no le gusta salir con amigos o no le gusta ir a una fiesta. Y los últimos son también aquellos que se presentan en el niño, por ejemplo, la ansiedad por separación y también el mutismo selectivo. Esas son ansiedades en niños que también son bien importantes. Bueno, definitivamente una clasificación muy amplia. Y recuerden que ansiedad y estrés van de la mano y hay una terapia antiestrés gracias a Stress Center que todavía está disponible en Facebook, así que participen, todavía tienen chance de, ya conocen la dinámica para ganársela. Vamos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Toda persona que sufre de ataques de pánico o ansiedad debe tomar en cuenta lo siguiente. Muchos de estos ataques pueden ir acompañados de una sensación de calor, especialmente en el cuello y en el rostro. Normalmente un objeto frío, idealmente una toallita húmeda, puede ayudar a reducir estos síntomas y la gravedad del ataque. Es indispensable aprender a relajarse, trate de eliminar el estrés, respire inhalando de una forma pausada para que recree una sensación de tranquilidad. Una bolsa de papel puede ayudarle para esta acción. Deje el sedentarismo, camine y disfrute el ambiente a su alrededor y piense en algo positivo que lo ayude a mejorar su estado de ánimo. Si los síntomas no desaparecen, considere solicitar asistencia médica urgente. ¿Sabe cuál es la dieta que debe de seguir un paciente con cáncer? Conozca la respuesta al volver. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. En Hospital Centro Ginecológico te ofrecemos los mejores descuentos en el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. ¿Sabe cuál es la dieta que debe de seguir un paciente con cáncer? Realmente no existe una dieta específica para pacientes de cáncer, pero se ha comprobado que los pacientes que llevan una dieta sana tienen una mejor condición para hacerle frente a la enfermedad. Consulte con su médico sobre los alimentos que usted debe eliminar o reducir. Este mensaje es gracias a Seguros del Pacífico. Llámenos al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros y adquiera el seguro indemnizatorio contra el cáncer. Será protección para usted y su familia. Buen provecho a usted que está almorzando, gracias por continuar con nosotros y recuerde que continuamos nuestra promoción en la que regalaremos 3 meses de gimnasio y asesoría nutricional en el gimnasio Bodytech y Clínica Vilá. Participe en Facebook enviando una fotografía donde aparezca haciendo algún tipo de ejercicio. Cada semana se elegirá como ganador al que tenga mayor número de compartidos en su fotografía. Búsquenos en Facebook y aproveche esta oportunidad de cambiar su estilo de vida.
Bueno, nosotros continuamos hablando de ansiedad y ataques de pánico. Ya hablamos de los síntomas, de las clasificaciones que a quienes nos puede dar, que nos puede dar a todos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué es lo que como padres de adolescentes tenemos que estar pendientes en nuestros hijos para acudir y buscar si está pasando algo? Licenciada Urrutia, ayúdenos con eso. Bueno, efectivamente los padres deben de tener también una apertura a buscar ayuda profesional cuando sienten que aquello se les sale de las manos. Inicialmente los niños comienzan con problemas conductuales, ellos manifiestan ansiedad, a veces son cosas que les suceden y que los padres son los últimos en enterarse, cosas que les han pasado en el pasado y que vienen a abonar en niveles de ansiedad que se van generalizando poco a poco a través de los años, y cuando son adolescentes mayores ya pueden instalar un trastorno mental de este tipo. Entonces es importante primero controlar el nivel de presión que se ejerce con los hijos. Muchas veces a niños muy pequeños se les exige como si fueran adultos pequeños. Eso no puede ser. A un niño está en un proceso de aprendizaje, no en un proceso de perfección. O sea, el niño no es perfecto, se puede equivocar y va a aprender. De cuanto más se equivoque, mayor va a ser el aprendizaje también. Entonces es importante la forma en que es educado, con límites claros que le dan seguridad, con una comunicación primordial con los padres, porque el niño es capaz de contarle a sus padres cualquier cosa que le puede estar pasando en su vida, y que normalmente lo que encontramos en los adolescentes son niños que han, por ejemplo, sido sometidos a abusos y que nunca lo dijeron. Entonces van creciendo con ese tipo de traumas y los padres no se dan cuenta. También es importante que los adolescentes se observen la comunicación y todos los límites claros, la formación que se haya con ellos, porque pueden estar consumiendo un abuso de drogas, un abuso de alcohol, y los padres tampoco se dan cuenta. Entonces cuando ellos vean que el niño se muestra tembloroso, no quiere, apartado, ya no se comunica con sus amigos, se encierra en el cuarto, no quiere salir, no quiere hablar con nadie, cuando aparentemente hay un cambio en la conducta que pueda estar siendo generado por un miedo, entonces se debe de estar alerta, se debe de consultar. Un cambio en la conducta de forma súbita debe de ser consultado, si es médico, de ver si la parte médica es omitida, y también si no, pues tendría que ser la parte psicológica. Por otro lado, los niños también así se vuelven agresivos, la conducta se vuelve agresiva. Los niños hiperactivos tienden a tener mucha ansiedad, que también se puede controlar, y hay que tener mucho cuidado para que no vayan a desarrollar lo que se llama un trastorno de fobia social o un trastorno oposicional desafiante. Bueno, definitivamente el mensaje que nos queda es, padres de adolescentes, estar alertas, comuniquémonos con nuestros hijos. El hecho de que sean adolescentes no quiere decir que no les guste y que les demos amor. Así que eso es importante. No olviden siempre darle un beso a sus hijos, hablar con ellos, preguntarles cómo les fue, siempre estar pendiente de que ellos interactúen con el medio. Vámonos a una pausa comercial y venimos de regreso a hablar más sobre ansiedad y pánico. Marca reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC.
La cadena estadounidense de vitaminas y minerales GNC lleva más de 80 años desarrollando productos para el cuidado personal y de su salud. GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva, cuidados de la salud y la belleza tanto para ti como tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones las encuentras en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.sb y encuentra las 13 sucursales a nivel nacional. Búscalos en redes sociales y dales me gusta tanto en Facebook como en Instagram como GNC El Salvador y conocer así las mejores promociones. Bueno, y estamos hablando siempre de ataques de pánico y ansiedad. Queremos hablar del abordaje. Entonces, cuando ya, si lo llevamos a un neurólogo, a un médico, no a un psicólogo de entrada, ¿cuál es el abordaje que vamos a hacer? Doctor, ¿qué es lo que vamos a descartar primero? Bueno, hay que hacer una adecuada evaluación clínica, oír adecuadamente la serie de síntomas que el paciente expone. Muchas veces, como ya mencionaron, una variedad de síntomas que no encaja con un diagnóstico específico. Probablemente de tantos síntomas el paciente tuviera muchos diagnósticos, pero no es así. Para un adecuado diagnóstico y abordaje, primero pues, se puede llevar un orden. Hay que descartar enfermedades médicas que estén asociadas a un trastorno de ansiedad inducido por las mismas, ya que existen varios trastornos digestivos, como hablamos, cardiovasculares, pulmonares, también neurológicos que pueden vincularse con este síntoma. En este caso se trata la enfermedad y se da también medicación para la ansiedad, pero hay que tratar de base el trastorno. También es importante descartar si no hay abuso de sustancias, como mencionaban esto principalmente en jóvenes, abuso de drogas, cocaína, crack, anfetaminas, marihuana, el tabaco, el alcohol, o si el paciente está ingiriendo recientemente un medicamento vinculado a uno de estos síntomas, así que puede explicar y ahí esté sellado el diagnóstico. Si todo esto es descartado, es probable que el paciente padezca de otro tipo de trastorno de ansiedad, dentro de los cuales los más frecuentes son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico e incluso uno que no hemos mencionado, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí ya es importante apoyarse también del psiquiatra para definir exactamente el trastorno psiquiátrico. Bueno, doctora, me le pasaron la bola de un solo. Entonces, cuando ya descartamos médicamente y vemos que afortunadamente no hay una enfermedad que lo esté apoyando el por qué está, ¿qué hacemos? Bueno, luego el diagnóstico del trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico es puramente clínico, ¿verdad? Luego que ya descartamos cualquier enfermedad médica, entonces nosotros hablamos con el paciente y le hacemos que exprese todo lo que está sintiendo. Es bien importante hacer una historia clínica completa, ver con quién vive el paciente, qué tipo de estresor ha estado teniendo últimamente. El trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad puede tener diferentes causas. Causas biológicas, como hablamos antes, pueden ser causas psicológicas, es decir, algún estresor o algún conflicto que el paciente esté viviendo actualmente, o también pueden ser conflictos que vivieron hace mucho tiempo. Entonces es bien importante abordar de todas formas al paciente, ver qué es lo que está sucediendo, cómo está su trabajo actualmente, cómo está su familia, su pareja, qué situaciones difíciles tuvo el paciente hace mucho tiempo y que esto pudiera haber generado algún tipo de conflicto inconsciente y que ahora lo esté el paciente presentando como un trastorno de pánico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, que como les explico es clínico, podemos auxiliarnos de algunas escalas. Por ejemplo, la escala de Hamilton, que es bien importante para la ansiedad, o para cada tipo de enfermedad nosotros tenemos escalas y entonces así podemos ver por medio de puntajes cómo está el paciente o cuál es el nivel de ansiedad que esté presentando y luego podemos corroborarlo después que le hemos dado medicamentos. El tratamiento del trastorno de ansiedad y trastorno de pánico es utilizar diferentes fármacos y también hay mucha mejoría cuando utilizamos fármacos y utilizamos también un tipo de terapia psicológica. Los fármacos más utilizados en los trastornos de ansiedad son los ansiolíticos y también los antidepresivos. Es bien importante que nosotros le expliquemos al paciente qué tipo de medicamentos es el que necesita, por cuánto tiempo lo va a necesitar y es bien importante hacerles hincapié que necesita una toma continua. Lo que sucede a veces es que el paciente solo se toma la medicina de dormir, ¿verdad? O solo la medicina que siente que en el momentito le quita la ansiedad y media vez el paciente ya se siente tranquilo, la deja de tomar.
y en ocasiones nosotros necesitamos hacer un tratamiento por varios meses o incluso algunos pacientes que necesitan años de tratamiento, y es importante que no lo dejen de tomar hasta que el médico les explique o les diga que ya está bien el paciente y que ya no lo tomen. Es bien importante que nosotros le digamos eso al paciente, porque el paciente deja de tomarse el medicamento y con eso puede presentar nuevos ataques. Entonces, por eso es bien importante el medicamento y también las psicoterapias. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso hablamos de la psicoterapia. Ya volvemos. GNC, marca reconocida mundialmente y con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. Según estudios científicos, si los niveles de serotonina están en un desequilibrio, la comunicación puede ser interrumpida entre una neurona a otra, conduciendo así a la depresión y a la ansiedad. Es importante conocer que existen algunos alimentos que causan esas complicaciones. Por ejemplo, las frituras, los carbohidratos de alto índice glucémico, azúcares refinados y las bebidas alcohólicas. Un paciente que tiende a sufrir ansiedad o ataques de pánico debe evitarlos y, por el contrario, consumir alimentos que ayuden a equilibrar la química en el cuerpo, como los omega 3. Estos ácidos grasos ayudan a mantener los niveles de cortisol y adrenalina. El magnesio y el hierro también son dos nutrientes importantes para el control de la ansiedad. Bueno, y hablemos del segundo pilar importantísimo, tanto como los fármacos, lo que es la psicoterapia para tratar tanto la ansiedad como los ataques de pánico. Ajá, licenciada, hoy sí, díganos. Muy bien, efectivamente, como decía la doctora, realmente el tratamiento es multidisciplinario porque no existen fármacos milagrosos, pero tampoco existe psicoterapia milagrosa como tal. Nadie tenemos una varita mágica, es un proceso. Y debe de ir de la mano, y en la medida que el médico considera disminuir o reemplazar el medicamento, la terapia también es muy importante porque es la que puede ayudar al paciente a superar los traumas o los eventos que están ocasionando estas crisis. Bien, tenemos dentro de las terapias, tenemos por ejemplo la cognitivo-conductual, que está enfocada hacia el cambio de las creencias, el cambio del pensamiento, para cambiar las acciones. Hay terapia de exposición, tenemos técnicas, hay todo un arsenal para tratar este tipo de cuestiones y hay que tener por eso perseverancia en el tratamiento. Técnicas de la PNL, de aplicación psicológica clínica, la hipnoterapia, sobre todo la ericksoniana, es muy efectiva. Entonces se hace una combinación y sobre todo cuando son traumas a veces no los recuerda la persona o no sabe que le sucedieron y estarlo ocasionando, utilizamos lo que se llama terapia de EMDR, que es un reprocesamiento de trauma profundo y de sensibilización, en donde se tocan las áreas de la amígdala y el hipocampo anteriormente el doctor habló de esto, en donde se moviliza la información. Bueno. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente así. se nos terminó el tiempo, pero espero que les haya quedado claro. No me queda más que agradecerles a ustedes que nos acompañaron. Doctora, muy amable licenciada, y doctor Calderón, siempre un placer estar aquí. Hoy nosotros terminamos el día de ahora, pero mañana venimos a hablar de lesiones de colon, recto y ano. Así que no deje de acompañarnos. Por hoy que tenga un lindo miércoles y que Dios los bendiga. Existen 10 reglas para afrontar una crisis de pánico. Recuerde que lo que siente no es más que la exageración de las reacciones normales al estrés. No es ni dañino ni peligroso, solo desagradable. Nada peor puede pasar.
No añada pensamientos alarmantes sobre lo que está pasando y lo que podría ocurrir. Fíjese en lo que está pasando a su cuerpo, no en lo que usted teme en su mente o que podría llegar a ocurrir después. Espere y deje que pase el temor. No luche contra él. En lugar de eso, acéptelo. Cuando deja de pensar cosas alarmantes, el temor se extingue por sí solo. Recuerde que lo principal es aprender a afrontar el miedo, no a evitarlo. Es una gran oportunidad para progresar. Piense en el progreso que ha hecho hasta el momento de la crisis, a pesar de las dificultades. Piense en lo satisfecho que estará cuando supere este momento. Cuando empiece a sentirse mejor, mira alrededor y piense lo que puede planear para hacer después. Cuando esté listo para continuar, comience despacio, en un estado de relajación. No necesita correr ni esforzarse.